Mi nombre es Litz Isabel Soto Sánchez y junto con mis compañeros Rubén David Holguín Almeida y mi compañera Itzel Guadalupe Vallejo García, les vamos a estar presentando las teorías contractualistas del Estado. Cambio. Como sabemos, para formular una respuesta verídica a algo, primero que nada formulamos una hipótesis para ver si es correcto, es incorrecto, es congruente, vaya. Entonces, esta teoría fue elaborada por Jean-Jacques Rousseau. Él nos decía que el hombre pasa por ciertas facetas. Primero, él nace con una libertad natural, es decir, puede hacer y deshacer lo que él quiera. Inconscientemente llega el Estado y le dice, ¿sabes qué? Me vas a dar esa libertad que tú tienes de poder hacer lo que tú quieras y te la voy a cambiar. A cambio de que tú me des esa libertad natural, yo te voy a dar tres cosas. Te voy a dar una libertad civil, te voy a dar una personalidad moral y con todo eso yo te prometo que te respaldo, te cubro y esas son las cosas que tú me vas a dar. Es como un pacto. Todo eso, cambio, todo eso se hace con el fin de tener un orden estatal. Si vemos esta teoría desde un punto externo, se ve bien, sin embargo, tiene muchas incongruencias que más adelante mis compañeros van a comenzar a explicar. Por otra parte, tenemos al pueblo, el cual Rousseau se le atribuye una personalidad moral. ¿Cambio? Rousseau erróneamente explicaba que esta personalidad era adquirida en virtud del pacto social, ya que de esta manera sería considerado un grupo de simples individuos que serían vagando sin tener una personalidad como tal. ¿Cambio? Pero la idea básica de la doctrina de Rousseau explicaba acerca del Estado y de cómo surge a través de un acuerdo de hombres. Cuando decimos hombres, hablamos de un ente racional y no en sí al género. ¿Cambio? Y en sí, pues podríamos hacernos la pregunta que si la libertad es el salvajismo. En este sentido, Rousseau explica que de esta manera natural existe la libertad, debiendo tomar en cuenta que ese estado primitivo de libertad dentro de la doctrina de Rousseau no equivale al salvajismo. Esto quiere decir que la naturaleza en la que se va desarrollando el hombre con el estado no quiere decir que sean iguales, no lo equivale. De esta manera, el Estado es artificial y es creado conforme al hombre y libremente hecho mediante un acuerdo. ¿Cambio? Bien, para comenzar a hablar acerca de la crítica de Rousseau, es necesario que recalquemos que es inadmisible el hecho de que exista un estado de naturaleza, es decir, que no es del todo válido el hecho de que exista un estado en el cual éste tenga características de libertades, pues como bien ya sabemos, el ser humano por naturaleza es un ser libre. Hemos visto que Rousseau dice que en un principio el hombre disfrutaba de la libertad que le permitía entender por sí solo a su propia conservación, alcanzando también libremente los medios que considerase adecuados para esta conservación. Pero lo cierto es que el hombre, al tener la necesidad de conservarse, tenía que relacionarse con los demás y no de una manera libre, sino necesaria. Bueno, pues luego de este texto, como bien lo dice y como bien lo mencionamos anteriormente, para Rousseau era en un principio el ser humano era considerado como un ser del cual disfrutaba ampliamente de su libertad y todo esto desde el punto de vista, es decir, el cómo un ser humano actuaba de acuerdo a su criterio que éste tenía y pues claro, tomando en cuenta libremente los medios de que éste considerase adecuados para pues para una observación. Del mismo modo, también sabemos que el ser humano buscaba conservarse, o más bien tenía la necesidad, y por ende, ese también tenía que relacionarse con los demás, y como ya lo mencioné anteriormente, no tanto por gusto, sino por necesidad. Y bueno, también cabe hacer mención que es natural que el hombre tienda a sobrevivir, y pues básicamente de eso se trata. Es aquí donde surge la conservación y el perfeccionamiento, las cuales son dos tendencias intrínsecas a su naturaleza, las cuales
nos ayudan a que el hombre naturalmente requiere de sus semejantes y no necesita de ellos de una forma artificial, sino que, bueno, de una forma por compromiso, por así decirlo, sino que más bien necesita de ellos como por necesidad para poder subsistir, lo cual puede ser considerado como una de las imperfecciones que lleva en sí la misma naturaleza y, y pues aquí es donde conlleva la indigencia social. También tenemos una frase que nos mencionaba Rousseau, que nos dice lo siguiente: supongo a los hombres habiendo llegado a un punto en el que los obstáculos que atentan a la conservación en el estado de naturaleza excedan a las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces ese estado primitivo ya no puede subsistir y el grupo humano pareciera sino cambiase, cambiase su forma de ser, perdón. Bueno, ¿qué nos quiere decir con la siguiente frase? Pues claramente nos podemos dar cuenta que Rousseau está admitiendo la indigencia social del hombre y la necesidad en que éste tenga la necesidad de vivir asociado con sus semejantes. También no solo tenemos la frase anterior, sino que también tenemos esta frase, la cual prácticamente nos dice que de nuevo nos damos cuenta de cómo Rousseau admite nuevamente la indigencia social de la naturaleza rotunda. Bueno, y para esto, ¿qué nos quiere decir con sus frases o a qué conclusión queremos llegar? Y bien, podemos decir que se advierte que el hombre no es naturalmente libre, pero no en el sentido no es naturalmente libre, sino que en el sentido político, este es donde se toma en cuenta. Y del mismo modo podemos decir que la comunidad política no tenía estas características complejas del Estado moderno, sino que la sociedad humana con el paso del tiempo surgió incuestionablemente desde que se formó el primer grupo, es decir, pues la familia. Y para concluir, podemos decir que el Estado encuentra su justificación en su primera realidad, no en la voluntad de los hombres que lo forman. En consecuencia, lo que no tendría justificación sería una voluntad de los hombres contraria a la existencia del Estado, pues sería entonces una voluntad contraria a un hecho social que se da con una realidad natural y necesaria. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.